Buenos días. El tema a tratar en esta oportunidad será el de las fuentes del derecho. Y hablar de fuentes del derecho necesariamente nos hace pensar en aquello de donde surge la norma jurídica, de donde surge el derecho propiamente dicho, aquello de donde emana o se origina el ordenamiento jurídico. Y ello no resulta del todo sencillo por una razón que es el término fuentes, como el término derecho, se tratan de expresiones polisémicas. ¿Esto qué significa? Son términos, son palabras que tienen más de un significado. Y a ello se le añade otras dificultades como el hecho de la vaguedad o ambigüedad. Es decir, ¿qué es un término ambiguo? Es un término incierto, es un término dudoso, poco claro, y al mismo tiempo, ¿qué es la vaguedad? Es eh, la cualidad de un término que lo hace impreciso. Por eso, hablar de fuente del derecho, como hablar del derecho, entre otros términos que se emplean en el ordenamiento jurídico, trae ciertas dificultades que no se manifiestan en otras ciencias prácticas como la astronomía, como la medicina, donde contienen un lenguaje técnico apropiado. Una de las críticas que se realizan en estos tiempos es la necesidad de que en el ordenamiento jurídico, en el derecho como ciencia, se disponga de un lenguaje apropiado cuya sola expresión de un término nos esté haciendo referencia a algo del derecho en especial que nos interesaría que se conociese. Resumiendo, por fuente del derecho vamos a entender aquello de donde emana o surge o se origina el derecho propiamente dicho. En esta diapositiva podemos ver de que las fuentes han sido clasificadas en dos grupos. Por un lado, las fuentes formales y por otro lado, las fuentes materiales. Por fuentes formales vamos a encontrar a la norma jurídica propiamente dicha, pero también vamos a encontrar las resoluciones administrativas, las sentencias, los contratos y las normas consuetudinarias. En tanto que en las fuentes materiales la vamos a identificar como los hechos, los procesos mediante los cuales se elaboran o se originan las fuentes formales. De este modo, en fuentes formales, como le había mencionado, uno va a encontrar a la norma jurídica por excelencia, la Constitución Nacional, las leyes generales, las leyes individuales, las normas consuetudinarias, las sentencias, las resoluciones administrativas, los contratos o negocios jurídicos celebrados por las partes. Hablar de fuentes formales implica también distinguir tres grandes grupos. En un primer grupo, como lo muestra la diapositiva, encontraremos a la legislación, a la costumbre, a la jurisdicción y a la administración pública. ¿Qué es la legislación? La legislación es el proceso, es el acto material desarrollado por órganos especializados cuyo fin es la elaboración de la ley. En nuestro sistema republicano de la Argentina, tenemos órganos a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal que están encargados de la legislación. En el orden nacional tenemos al Congreso de la Nación y sus dos cámaras, la de diputados y la de senadores. En la provincia tenemos la legislatura y en las municipalidades encontramos los consejos deliberantes integrados por los ediles o concejales. En todos estos órganos colegiados vamos a encontrar también comisiones que son grupos de trabajo o de tarea integrados por los asesores de los respectivos funcionarios públicos, en este caso si hablamos del Congreso de Diputados, que tienen como finalidad
trabajar sobre temas específicos que luego sobre ese tema legislarán. Y así encontraremos la comisión, por ejemplo, de presupuesto, que es la encargada de estudiar y analizar la disponibilidad de recursos que tendrá un país para hacer frente a diversas necesidades: educación, seguridad, eh, salud, compromisos con entidades extranjeras, etcétera. Encontraremos la Comisión de Salud, encontraremos la Comisión de Defensa, encontraremos la Comisión seguramente de Hacienda, la Comisión de Ciencias y Técnicas, cada una abocada a un fin que es legislar, que es encontrar las vías más adecuadas para que la autoridad ejecutiva y su entorno, el gabinete, pueda llevar adelante políticas apropiadas para un país, para una provincia o para un municipio. En la provincia tenemos la legislatura, que también estará integrada por comisiones, más o menos las mismas comisiones con los mismos temas que suelen ser de tratamiento continuo, y en la municipalidad tendremos los consejos deliberantes. Esta actividad legislativa no es una actividad arbitraria, es decir, no es una actividad, no es un proceso que quede a capricho de las partes, sino que está todo reglamentado. Tal es así que en la diapositiva podemos observar que en materia nacional, la Constitución Nacional establece entre el artículo 77 o 84 el procedimiento por el cual el Congreso va a llevar adelante la sanción de las leyes. En la provincia, en el Código Provincial de Tucumán, está el artículo 67 al 77, y así respectivamente. Es un proceso que está reglamentado, en el que se indica los límites y alcance de cada poder, de cada poder legislativo, del órgano legislativo, para poder sancionar las respectivas leyes. Bien, ¿qué es la otra fuente material? La costumbre. Nos referiremos a la costumbre jurídica, que es lo que está interesando o lo que interesa al derecho. Sin embargo, para poder hablar de costumbre jurídica, hay que saber qué es la costumbre en general. Y como lo dice la diapositiva, la costumbre implica la repetición de actos comunitarios bajo ciertas condiciones durante un tiempo, en un lugar determinado, que dan lugar a las normas consuetudinarias. Es decir, se trata de la repetición de acciones, de actos, de conductas dentro de una sociedad, que la sociedad, por el paso del tiempo que lleva esta repetición, estos actos y esta conducta, le da entidad obligatoria, genera ese elemento psicológico de la obligación, aunque no está escrito, aunque no está palpablemente volcado en un papel. Por eso se habla de una costumbre, es algo que está presente, que nadie puede decir cuándo se ha originado porque se pierden las nebulosas del tiempo, como tampoco puede decir que está escrito en algún lado, pero que se le cumple y se comportan de acuerdo a lo que justamente la costumbre ha previsto. Esas condiciones llevan a que, con el elemento material o extrínseco de la repetición de los actos durante un lapso de tiempo determinado, y el elemento subjetivo o intrínseco, que es la conciencia de obligatoriedad de esas conductas repetidas, se genera el convencimiento de que hay que cumplir de un modo determinado y se haga cumplir de ese modo. Allí influye también como fuente material la costumbre jurídica, porque lo que da origen es a la norma jurídica consuetudinaria, que es como se la define, consuetudinaria. Entonces, la costumbre también constituye una fuente material que da como origen una fuente formal, que es la costumbre jurídica consuetudinaria. Y esto, como ejemplo, ustedes lo van a encontrar muchas veces en el derecho del mar.
El derecho del mar, tal vez uno de los derechos más antiguos que el hombre conoce, puesto que la navegación fue una de las primeras actividades de las civilizaciones que existieron en el mundo. Y se generó la costumbre de comportamiento, de reglas que no estaban establecidas en los cuerpos, en los papeles, en los papiros o en las tablas o piedras que se usaban como elemento para registrar hechos en la antigüedad, sino que era más bien resultado de esa convivencia, de tratamiento, de esas vivencias que tenían los marinos. Y entonces era muy común decir que quien encontrase un buque hundido, lo que hubiera en el buque le pertenecía a quien lo encontraba. Entonces, eso es un ejemplo de costumbre consuetudinaria porque eso se mantuvo a lo largo del tiempo y se mantiene hasta el día de hoy, ¿sí? Salvo la excepción, aclaro, que ese buque esté en las costas de un estado determinado que ya estaría englobado bajo la soberanía de ese estado, donde ya las reglas se aplican a las reglas del estado donde se encuentra el buque. Pero si cualquier navegante encuentra una nave fuera de las costas de un estado y más bien en aguas internacionales, lo que se encuentra en las aguas internacionales es de quien las encuentra. Eso es un ejemplo de costumbre o de normas jurídicas consuetudinarias. Otra fuente material del derecho la vamos a encontrar en la jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? Es la actividad propia de los jueces. ¿Y cuál es la actividad de los jueces? Es dictar sentencia y previamente a dictar sentencia, valorar los hechos, valorar las conductas de las partes, valorar y analizar las normas jurídicas aplicables al caso, escuchar a los auxiliares de la justicia, sean defensoría de menores, sean agentes fiscales. Es decir, que la actividad jurisdiccional del juez es hacer esa valoración de los hechos que le son puestos en su despacho para que dicte sentencia, y esa sentencia es una fuente formal, es lo que se le explicó en su momento, la norma jurídica individualizada. Para dictar sentencia, el juez sabrá lo que tiene en mano, que es el ordenamiento jurídico. Si es una cuestión civil, recurrirá al Código Civil; si es una cuestión penal, recurrirá al Código Penal; si es una cuestión que involucre el tema de la aviación, recurrirá al Código Aeronáutico; si es un tema de minas, al Código Minero. Es decir, que el derecho, como se dijo en clases anteriores, tiende a regular las conductas de las partes en múltiples sentidos. No hay ámbito de la actividad del hombre que no esté reglamentada por el derecho. Y al estar reglamentada por el derecho en un sistema como es el sistema jurídico argentino, está necesariamente volcado, está escrito esa norma. En consecuencia, el juez debe recurrir a esas normas escritas. Generalmente son normas generales que luego de dictada la sentencia nace una norma jurídica o individual. Otras fuentes material en el derecho es la actividad administrativa. La actividad administrativa o de la administración pública, sea de la administración pública nacional, sea de la administración pública provincial, o sea de la administración pública municipal, la misma cuenta con órganos. Y esos órganos, integrados por personas, tienden a reglamentar, tienden a aplicar el derecho en los asuntos que le competen, y como consecuencia de esa actividad administrativa surgen las resoluciones administrativas. Un ejemplo muy claro es el caso de la Facultad de Derecho o todo lo que es la Universidad Nacional de Tucumán. Cada alumno que quiera convertirse en alumno de alguna de las facultades de la universidad necesariamente tiene que inscribirse,
necesariamente tiene que armarse de un legajo personal que lo elabora la facultad, un legajo personal en donde constarán los datos del alumno y toda su evolución académica. Pues para que eso exista es necesario una resolución administrativa. Allí se da el caso, entonces, del proceso de esta fuente material que origina una fuente formal que es la resolución administrativa. Y así con cada organismo, el ANSES, el PAMI, por ejemplo, donde se arman expedientes, el subsidio de salud, donde se arman expedientes por cada inquietud del particular que necesita hacer un trámite, obtener un remedio, obtener una internación, obtener un traslado, por ejemplo. En el caso de algún empleado administrativo o empleada, mejor dicho, administrativa, que esté en curso de un embarazo al momento de pedir la licencia por maternidad, por ejemplo, de todo ello, la administración pública armará a través de un proceso la resolución administrativa respectiva, que es, en definitiva, fuente formal del derecho. Bien, esto es lo que es el primer grupo de fuentes materiales: legislación, costumbre, jurisdicción y la administración pública. Hay un segundo grupo de fuentes materiales. En ellos vamos a encontrar a la jurisprudencia, a la doctrina y, por supuesto, a la tradición cultural. Bien, ¿qué es la jurisprudencia? Se preguntarán ustedes. Pues la jurisprudencia se la puede definir como el conjunto de fallos concordantes sobre una determinada materia. La pregunta que pueden hacer muchos: ¿puede haber fallos que no sean concordantes sobre la misma materia? Por supuesto, ¿sí? La biblioteca jurídica siempre se ha dividido en un 50 y 50, es lo que se nos enseña y lo que uno puede visualizar a diario con el ejercicio de la profesión. ¿Y qué importancia tiene la jurisprudencia en el derecho argentino? Bueno, hablar de la importancia de la jurisprudencia, o sea, de los fallos, o sea, de las decisiones judiciales como fuente de derecho, será distinta según como abogado nos encontremos ante el sistema romanista o el sistema anglosajón o del common law. El sistema romanista es el sistema jurídico que tiene como origen a los pueblos de habla hispana, a los pueblos que han tenido a España como fuente de origen. A esto me refiero a los países que fueron colonia en su momento y que luego se independizaron, los de América Latina, por ejemplo, donde la norma jurídica, la ley escrita, constituye la fuente principal del derecho. Le había dicho que en la actividad jurisdiccional el juez lo que hace es valorar los hechos que le son puestos en un expediente en su despacho y analizar ese ordenamiento jurídico, ese conjunto de normas generales que tiene a su disposición para ver cuál es la más adecuada al momento de tomar una decisión. Es decir, que el derecho, la norma jurídica escrita es fuente principal fuente principal del derecho del sistema romanístico. Pero por supuesto, en el sistema anglosajón las cosas son distintas. Si bien allí existe la norma escrita también, para ellos fuente principal es o son los precedentes, que sería algo así como el equivalente a nuestra jurisprudencia. Los precedentes son los fallos dictados por jueces sobre determinadas materias a lo largo del tiempo. Entonces, el juez del sistema anglosajón, como sería el de los países como Estados Unidos, Inglaterra, Escocia, Irlanda y colonias que dependieron de Inglaterra, los jueces en esos sistemas normativos, cuando tengan el caso en su despacho, siempre tratarán de resolver y tomar una decisión que sea consecuente con la decisión tomada por sus anteriores colegas, de tal suerte de mantener una línea de pensamiento relacionada a la materia que les toque analizar. Pero por supuesto, volviendo al sistema romanista,
al sistema del ordenamiento jurídico argentino. Si bien la norma jurídica es fuente primordial del derecho, eso no significa que los jueces no le den importancia a la jurisprudencia. Al contrario, si bien no es de aplicación obligatoria, sí resulta muy conveniente, porque un juez un juez argentino, además de analizar los hechos, valorar las conductas, analizar las pruebas, además de analizar las normas jurídicas, se abocará a ver en la jurisprudencia cómo han sido los fallos anteriores a las causas que son similares o parecidas a las que tiene en mano, para poder dictar una sentencia que, en el mejor de los casos, sea concordante y consecuente con sus predecesores, con sus jueces precedentes. Y los abogados también utilizaremos la jurisprudencia para poder fundamentar, para poder armar mejor nuestras estrategias, ya sea en la presentación de los escritos judiciales, en el inicio de una demanda o en la contestación de una demanda. Pero además la jurisprudencia también es importante en el sistema argentino porque genera cierto orden, un orden jurídico que es necesario para que no exista un caos en cuanto al pensamiento respecto a un punto en particular, a una materia en particular, pero al mismo tiempo ese orden jurídico crea la seguridad jurídica que es importantísima para un Estado. La seguridad jurídica es lo que le permite a cualquier persona, especialmente a empresas, saber, por ejemplo, cuál es el criterio o qué es lo que deben ellos de esperar cuando se den ciertas consecuencias que el derecho ya previamente las analizó y que a través de su poder judicial tomó decisiones al respecto. Fíjense ustedes que en Argentina, la Argentina lamentablemente en nuestro país hoy no goza de un buen criterio en materia de seguridad jurídica y por eso los fondos de inversión, por eso las empresas que tienen capital multinacional eh, no se convencen muchas veces del todo de invertir en un país en donde muchas veces las decisiones son cambiantes muy sobre el tiempo, muy seguidas sobre un tema determinado. Cuando las cosas no se mantienen a lo largo del tiempo con un criterio consecuente, me genera inseguridad. Pero si yo sé que a lo largo de cierto tiempo el ordenamiento jurídico siempre ha tendido a dar una misma respuesta sobre una misma situación o situaciones parecidas, eso me da seguridad y eso es lo que se llama seguridad jurídica. Bien, también encontramos como fuente formal, perdón, como fuente material del derecho en el segundo grupo a la doctrina. La doctrina estará constituida principalmente por los estudios de tipo científicos, pensamientos, elucubraciones acerca de lo que los juristas o estudiosos del derecho hablan o estudian o escriben del derecho. Y más que del derecho, de los temas que muchas veces el derecho tiende a reglamentar. Son múltiples. Se puede hablar del tema de matrimonio, de familias ensambladas, de adopción, del tema de portación de armas, del tema de constitución de sociedades, doctrinas que hagan referencia respecto al cambio del nombre de una persona. Hoy en día, con respecto al matrimonio del mismo género, por ejemplo. Es decir, que la doctrina estará integrada por trabajos, por estudios, por investigaciones que abogados, magistrados, doctores en derecho, juristas en la materia que conocen del tema, escriben, investigan, analizan y ponen a disposición de todo el sistema normativo. Y por supuesto, al igual que la jurisprudencia, si bien no es obligatoria, la doctrina tiende a ser muy necesaria y muy conveniente, porque del mismo modo que el juez
analiza las normas y analiza la jurisprudencia para poder resolver o dictar una sentencia, también estudiará la doctrina, porque necesita fundamentar sus dichos, necesita encontrar un respaldo a su decisión. Y del mismo modo los abogados que trabajamos del otro lado, del mostrador, también necesitamos conocer de la doctrina y estudiarla para poder fundamentar mejor nuestras peticiones, para poder fundamentar mejor nuestros escritos. Ahora bien, la doctrina tiene sus antecedentes históricos, como la jurisprudencia. En el caso de la doctrina, esto se remonta al Imperio Romano, que es de donde nace prácticamente toda nuestra cultura, por eso se habla de un sistema romanista. Pero eso será tema de análisis en otra clase. Bien. Y ya como finalizando el segundo grupo, encontramos a la tradición cultural como fuente material del derecho. ¿Por qué se dice que la tradición, la cultura, es fuente material del derecho? Pues ustedes tienen que verlo de este modo. Un país tiene el ordenamiento jurídico acorde a la manera en el que vive, en el que piensa, en el que se desarrolla como nación, como país. La tradición cultural está constituida por conjuntos de principios morales, juicios de valor, ideologías, creencias, teorías económicas, teorías filosóficas, tradiciones, costumbres, etcétera, que son las que el legislador, en mayor o menor medida, consciente o inconscientemente, incorpora al momento de elaborar o crear el derecho o elaborar una norma. Es indudable que legisladores que provengan del norte argentino al momento de hacer las normas le impregnen de características propias del acervo hereditario porteño. Y lo mismo para el legislador mediterráneo y lo mismo para el legislador del sur del país. Son personas que tienen vivencias, que tienen una experiencia muy distintas, que llevan múltiples ideas de formación como persona, como profesionales o como fueren, y que eso estará volcado al momento de la elaboración de una norma. Fíjense ustedes, por ejemplo, en la reforma de la Constitución de la Constitución Nacional del año 1994, había muchas ideas imperantes en la Argentina en ese momento y eso se plasmó en la legislación de esa Constitución. Así, por ejemplo, se incorporó el sistema de las habeas datas, ¿sí? Se incorporó el tema de los derechos ambientales, se incorporó el tema de los derechos de los pueblos originarios, ¿m? Se incorporaron los tratados internacionales sobre los derechos humanos, sobre los derechos políticos, sobre los derechos económicos, es decir, eso es parte de toda una movida de pensamiento filosófico y cultural de un país y que en esa oportunidad la trascendencia que tenía la reforma de la Constitución llevó a que esas cuestiones que son parte de la cultura de un país no pudiesen estar exentas y el legislador la plasmó a través de las normativas que hoy son de derecho positivo y vigente para los argentinos. Bien. En un tercer grupo de fuentes materiales del derecho, encontraremos a la persona, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque, como lo sostuvo un jurista, que es un jurista reconocido en el ámbito del derecho, Ravivaldi Cabanillas, sostiene que la persona no se origina con el derecho, no se origina en el derecho. La persona es anterior al derecho. La persona está fuera
de toda esa estructura lógica que es el derecho, porque la persona debe ser considerada como una fuente material, primaria y último fundamento y origen de todos los contenidos normativos. El derecho no existiría si no existen las personas. De hecho, nada de lo que nos rodea existiría si nosotros, como seres humanos, no hubiésemos existido. Y es tal la importancia de la persona en el derecho, que ustedes, chicos, vayan recordando cuando se habló del derecho. Se dijo que el derecho tenía por finalidad regular las acciones externas, las conductas humanas externas de los seres humanos que viven en sociedad. Es decir, la razón de existencia del derecho es regular a la persona, regular sus actos. Y en la regulación de sus actos está la protección misma de la persona, comenzando por la vida. Y esto está plasmado en todo el ordenamiento jurídico positivo. Vamos a encontrar que hay legislación, que hay normativa que habla de las personas, por ejemplo, en la Constitución Nacional, en su preámbulo, en los artículos 8, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 39 y mucho más. En la Constitución Provincial, vamos a encontrar legislación relacionada a las personas en el Código Civil y Comercial argentino, ¿sí? En el título 1, un título exclusivamente dedicado a la persona humana, donde se habla, entre otras cosas, del comienzo de su existencia, la capacidad, la necesidad de protegerla a la persona en vida, ¿sí? En su artículo 51 del Código Civil también vamos a encontrar un contenido con respecto a la dignidad de la persona. De más está decir que en los tratados de derechos humanos hay una legislación muy abundante, pero lo interesante es también la evolución que tuvo el concepto de persona a lo largo del tiempo, porque si bien se comenzó hablando de la persona humana y se mencionaba al hombre en sentido genérico, pronto se descubrió que si no se hacía una mención más explícita, la maldad de algunos que por ahí surge, la maldad que por ahí tiene el ser humano, que a veces se manifiesta en guerras injustas, ¿m? Ninguna guerra es justa, digo, pero en guerras donde los inocentes suelen morir, el concepto de hombre quedaba muy reducido. Decir persona y decir hombre quedaba como limitado, había que decir algo más, y después se dijo niño. Entonces la persona humana se la vinculaba no solo al hombre, sino también al niño. Pero seguían sucediendo hechos aberrantes en la tierra, como las tratas de personas, la esclavitud que todavía se mantiene en algunas regiones del planeta, la venta de órganos, la venta o el tráfico de niños, que fue necesario ir ampliando la brecha del concepto de persona humana y de decir hombres, de decir niños, también se empezó a decir mujer, niñas, adolescentes, porque es necesario darle a todos ellos una ubicación, un lugar en la normativa donde encuentren, y ya con esto voy finalizando, donde encuentren la debida protección que merece el ser humano. Bueno, espero que esta clase le haya resultado entendible y estaré a su disposición, si Dios quiere,